En esta primera diapositiva, esta es muy importante porque establece un poco el contexto. Aquí vemos el periodo entre 2012 y 2015 y esto fue algo que presentamos como parte de nuestros requisitos para reducir las emisiones derivadas de la degradación de los bosques y la deforestación. Y aquí esto mide la deforestación, no la deforestación neta. Entonces, aquí solo vemos zonas en las que se han perdido cubierta forestal. Recientemente nos hemos centrado mucho en la restauración de paisajes forestales, que trata de cómo podemos restaurar zonas degradadas, pero no solo se trata de esto. Si tenemos un bosque y este se corta, el número de años que toma para que vuelva a crecer este bosque, no hay forma de compensarlo, no va a ser lo mismo. Entonces, aunque sí estamos plantando árboles y en algunos sectores muchas industrias consideran que, bueno, que al talar árboles, si los reemplazan y plantan otros, esto se contrarresta, pero no funciona así. Aquí pueden ver que entre 2012 y 2015 perdimos una gran cantidad de cubierta forestal. Entre 2015 y 2018 vimos que han habido algunos cambios y hemos podido mejorar un poco el tema de la deforestación. Pero estos son los datos que nosotros hemos aceptado como país, que se ha revisado y podemos presentarlos con confianza como datos reales hasta que se realice una nueva evaluación. En el segundo gráfico aquí vemos la atribución. ¿Cuáles son las causas de la deforestación? Una gran parte de esto es la producción agropecuaria. Y acá vemos una evaluación de cuáles son los productos claves, los productos básicos. Aquí tenemos el cacao, cítricos, tenemos aceite de palma y tenemos el caucho. Aparte de la madera, estos son los principales productos. Y necesitamos que estos productos básicos están causando unas grandes tasas de deforestación, porque la producción de cacao ha causado una gran cantidad de daños en el bosque y al talar poco a poco los árboles, esto es un proceso de degradación gradual que contribuye a la deforestación. Y a diferencia de la palma aceitera o del caucho, que requiere que se tale todo el bosque antes de plantar estos cultivos. Y esto ha producido varios programas e iniciativas para alcanzar unos entornos libres de deforestación, tales como Red Plus, la iniciativa de cacao y bosques, la Alianza para Bosques Tropicales también está trabajando en los temas de producción de aceite de palma. En el marco político de manejo forestal han habido una serie de instrumentos que han ayudado a nuestro país a esforzarse de manera activa para recuperar nuestros bosques. Tenemos la Política de Bosques y Fauna de 2012, que es una versión revisada de una iniciativa anterior. Tenemos la Política de Cambio Climático de 2012, con 3 áreas temáticas: la adaptación efectiva, el desarrollo social y la mitigación, es decir, Red Plus, plantaciones y gestión de recursos naturales. Tenemos el Plan Maestro para el Desarrollo del Sector Forestal de 2016, que también pone énfasis en la creación de valor añadido, en la producción sostenible, en la rehabilitación y restauración de bosques degradados, gobernanza transparente, etc. También tenemos la Estrategia de Plantación de Ghana de 2016, que se centra en las inversiones de bosques verdes o inversiones verdes para los bosques y la creación de empleos, y el proyecto de ley de la Estrategia de Desarrollo del Sector del Cacao, que se centra en la mejora de la producción de los agricultores sin poner en riesgo el medio ambiente. Y con todos estos marcos políticos para el manejo de los bosques, habrá una sesión realizada por mi compañero Clement, que hablará más sobre el marco político. Pero las que yo mencioné es lo que se ha presentado hasta ahora. Pero en base a estas iniciativas tenemos 3 iniciativas claves que hacen frente a la deforestación. He mencionado a Red Plus, tenemos el desarrollo de plantaciones forestales y tenemos la iniciativa de cacao y bosques. Estas las analizaremos una por una. La estrategia Red Plus de Ghana tiene 5 programas clave que están haciendo frente a las causas ecológicas
Y aquí todos las causas de la deforestación, aunque no estén aquí incluidas, hay que incluirlas. Y tenemos el recurso ecológico. En primer lugar, tenemos el programa del cacao, que se basa en las estadísticas que mencioné anteriormente. También tenemos otro sobre los entornos de karité, la manteca de karité. En Ghana creo que es el tercer país en el mundo que está produciendo esto a escala mundial, y este es un tema bastante importante en estos momentos, por lo que queremos promover una agricultura sostenible o agrosilvicultura sostenible. También tenemos la planicie de Togo Red, que trata temas de conservación medioambiental. Tenemos una zona de transición donde tenemos la sabana y tenemos el bosque, que poco a poco está contrayéndose. Y queremos poner fin a la fluctuación acá. Y también tenemos los manglares costeros. En Ghana no definimos a los manglares como zonas costeras, pero esto forma parte del panel sobre cambio climático, y es necesario proporcionar información sobre las reservas de carbono, y los manglares son sumamente importantes en este tema. En esencia, lo que queremos es reducir las emisiones producidas por la deforestación y la degradación de los bosques, y hay dos eventos que se están llevando a cabo en estos momentos de manera simultánea, que en nuestro país consideramos que es sumamente importante para reducir las emisiones, porque independientemente de lo que ocurra a nivel local, nosotros necesitamos tratar estos temas antes de que se conviertan en un problema más internacional, así como mejorar la gobernanza forestal, que es clave, y también contar con cadenas de suministro libres de deforestación. Y acá tenemos la iniciativa de Cacao y Bosques, que es una iniciativa conjunta con Colombia, Côte d'Ivoire, Ghana y también con el sector privado. Y este se basa en que queremos producir el cacao de una manera libre de deforestación. Y para esto es necesario contar con tres temas claves: la producción sostenible y los medios de subsistencia de los productores agrícolas, la participación de la comunidad e inclusión social, y tenemos la protección de los bosques y restauración forestal. Entonces, si hablamos del plan de implementación, por ejemplo, vemos que aquí hay un solapamiento entre la iniciativa Red Plus para el sector del cacao y para el sector forestal. Y nosotros consideramos que esto es una muy buena iniciativa para contar con el apoyo por parte del sector privado que tanto necesitamos. Y después tenemos también las plantaciones, el desarrollo de plantaciones forestales. Tenemos tres temas. Tenemos la plantación de árboles, el registro de árboles y la distribución de beneficios. Pero el objetivo general es contar con un paisaje forestal restaurado y reforzar la aplicación de las leyes, por lo que estamos involucrando a las comunidades, a los productores agrícolas, en sistemas que permiten que ellos se puedan quedar en la tierra por un periodo de tiempo determinado, y también estamos comprometiendo al sector privado en zonas que están completamente degradadas para comenzar a mejorarlas. También estamos realizando plantación de enriquecimiento, regeneración natural asistida y seguridad de tenencia reforzada. Entonces, para clarificar un poco cómo estas iniciativas se vinculan con nuestro sistema de legalidad. Mi compañero más adelante hablará en detalle sobre esto, pero yo quiero centrarme en los componentes clave de nuestro sistema SAL. Tenemos el estándar de cadena de custodia, el estándar de legalidad, el sistema de verificación, la autoridad responsable de la emisión de licencias y el monitoreo independiente. Y también un sistema para hacer seguimiento de la madera. También se aprobó una legislación en 2017, la LI 2254. Entonces, ¿cómo se vincula esto con lo que estamos haciendo para hacer frente a la deforestación? Si vemos aquí los marcos institucionales, se hace mucha referencia a Red Plus. Nosotros debemos cumplir con requisitos, con exigencias estrictas, y en primer lugar debemos ser muy claros en cuanto
a las salvaguardas ambientales y sociales, y debemos contar con un sistema de contabilidad de carbono para evitar que se contabilice 2 veces. Necesitamos un sistema de monitorización para que si hay desforestación, habrá degradación. Esto debería ser una plataforma que sea transparente y se pueda ver desde cualquier parte del mundo. Se obtendrán beneficiarios, así que habrá que establecer quiénes son estos beneficiarios, qué reglas y responsabilidades asignamos a cada uno. Tendría que haber también un sistema de compensación. Habrá un sistema de retroalimentación, porque no es un proceso nuevo, sino que es lo que tenemos que hacer como Comisión Forestal, reducir la desforestación, pero la iniciativa como iniciativa mundial tiene sus propios requisitos, y también tenemos que hacer monitorización y evaluación. ¿Qué es lo que estamos haciendo bien y mal? Con lo que respecta a la legalidad, ya lo he mencionado. Aquí están los diferentes marcos de implementación, y aquí vemos cómo se complementan entre sí. La emisión de licencias FLEGT, en el caso de REDD+, en el sector del cacao estamos intentando desarrollar un estándar de entornos de cacao. Los estándares tienen que ser libres de desforestación. ¿Qué podemos hacer para comprobar que este cacao procede de un entorno sin desforestación? Si no tenemos los mapas y no tenemos ni idea de dónde han ido, puede demostrarse que son libres de desforestación, y esto puede dar lugar a la emisión de estas licencias FLEGT. Este es el enfoque del sistema de legalidad. Tiene que estar vinculado directamente como alternativa a la madera. Y estas son las iniciativas que estamos fomentando. La otra iniciativa es abordar la deforestación. Podemos tener iniciativas que quiten presión a los bosques. Me alegro de ver a personal aquí de Ecométrica para mapear los bosques, que es una iniciativa del programa del 2020. Si queremos entender de verdad la desforestación, tiene que haber un sistema que nos permita tener un mapa que identifique las zonas donde se va a producir desforestación. Y también podemos vincular esto con los planes que se han desarrollado dentro del sistema FLEGT. El sistema de monitorización de la madera y demás se complementan entre sí. Este sistema de registro permite mejorar la seguridad de la tenencia para que se sepa de dónde procede cada árbol que se corte. De dónde procede el árbol y a dónde va. Por eso las dos cosas se complementan entre sí. Los protocolos de salvaguardas y el sistema de monitorización independiente también se complementan muy bien. Pero esto es lo que se ve en el papel. La implementación es otra cuestión totalmente distinta. Los cuellos de botella. No está funcionando como se ve y como me han visto ustedes vincular las diferentes flechas. Creo que esto se podría atribuir a diferentes razones. Las estrategias de multiimplementación en los mismos entornos. Hablamos de las mismas personas, de los mismos bosques, pero tenemos diferentes estrategias de implementación para las estrategias que estamos gestionando, aunque se trata de la misma comisión forestal. Las iniciativas impulsadas por los donantes frente a las iniciativas nacionales. Por ejemplo, REDD+ no está muy impulsada de la misma manera porque se reciben pagos y tienes que cumplir con ciertos requisitos que imponen los donantes. Tendríamos que tener una iniciativa nacional, no una que esté impulsada por un donante y otra por otro. No tenemos un sistema en el país, y esto lo pongo entre paréntesis. Para poder tener el impacto, tiene que haber un sistema
que utilice todas estas iniciativas y las unifique, porque se trata de los mismos bosques y las mismas personas que se van a utilizar para la implementación. El cumplimiento de las expectativas internacionales en comparación con la tenencia local. En el caso, son los mismos que estamos intentando elaborar en el caso de REDD+. Sacar a las personas de los bosques tiene dos caras. La cara humana y la de las salvaguardas. ¿Cómo se hace esto para conseguir el impacto que queremos conseguir? Si tenemos que cumplir con las expectativas internacionales, ¿cómo se traduce esto en tenencia o propiedad local o nacional? Tenemos que romper las barreras de la sostenibilidad y la transversalidad burocrática. ¿Cómo se ven estas iniciativas, incluso por parte de las personas que son las que tienen que tener impacto en la toma de decisiones? La posibilidad de atraer inversiones de gran escala también es esencial en la implementación. La financiación procede de diferentes partes. No tenemos la capacidad de atraer una financiación combinada o coordinada, tanto localmente como internacionalmente. Tenemos que poder establecer las cosas que se han establecido y cómo podemos unirnos para obtener ese objetivo común. También hay cuestiones de gobernanza forestal en comparación con los objetivos de los proyectos. Podemos ir más allá de los objetivos del proyecto y cómo podemos conseguir que las personas locales puedan dar su opinión en cuanto a cómo se utilizan los recursos. Me encantaría ver, tengo mucho interés en ver que esto es uno de los temas de la Semana del Clima de Londres, pero no es así. Volvemos al informe del 1,5 grados. Esto tiene que ser soluciones basadas en la naturaleza. Son frutos maduros que necesitan poca tecnología para conseguir el impacto, muy vinculados con la consecución de los objetivos sostenibles de desarrollo. Reducir la pobreza, que no intenta abordar la desigualdad ni la injusticia, que no intenta la igualdad de género. Las soluciones basadas en la naturaleza y en los bosques se tienen que incorporar en las contribuciones determinadas a nivel nacional. Creo que esta tiene que ser la forma de actuar para poder tener un impacto sobre el cambio climático, que se ve como una prioridad nacional. De modo que podemos poner en práctica cualquier cosa que queramos para abordar la desforestación y también la desigualdad. También hay necesidad de eventos estratégicos mundiales, regionales y nacionales, pero también tenemos la Cumbre de Acción para el Clima y la Semana del Clima de África en septiembre. ¿Estamos tomando medidas o simplemente dando discursos y volviendo a nuestros países? Y para resumirlo todo, necesitamos aumentar los esfuerzos para coordinar la gestión de la desforestación y también incorporar al sector privado y garantizar la inclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosalind. Ha sido una visión muy interesante de todo lo que está ocurriendo en Ghana y es una discusión que da mucho que pensar. Ahora pasamos a Duncan, que va a centrarse en el cacao y la Unión Europea. Estoy encantado de estar aquí. Y como ha mencionado Alison, trabajo a media jornada para Chatham House y también a media jornada de forma independiente sobre cuestiones de comercio y cadenas de suministro. Estoy totalmente de acuerdo con el argumento de Rosalind de que tenemos que prestar más atención a las soluciones forestales y basadas en la naturaleza para abordar el cambio climático. Y una de las cuestiones importantes de esto son los factores impulsores de la desforestación y, por supuesto, la agricultura es uno de los factores desencadenantes de la desforestación. Lo que quiero hacer hoy en mi presentación es hablar de uno de los factores impulsores más importantes de la desforestación, el cacao, y la función que puede desempeñar la Unión Europea para abordar los problemas que tiene el sector. Esto está centrado sobre todo en este informe que se publicó hace solo dos
2 semanas, así que es muy reciente. Y como ha mencionado Alison, está publicado por Fern, Troppenbos y Fair Trade International. Y se puede encontrar en el sitio web de Fern. Y yo le voy a hacer un resumen de este informe. Se centra en el cacao, pero como saben, hay un debate más amplio sobre los factores impulsores agrícolas de la deforestación y, en principio, todas las opciones que se estudian en este informe se pueden aplicar a cualquier otro producto básico. Antecedentes breves. Cuando hablamos del cacao, hablamos siempre de Ghana y de Côte d'Ivoire. Como pueden ver en este mapa, los círculos rojos son los de la producción mundial en el año último para el que tenemos cifras, en 2017, y los círculos verdes son los del consumo. Como se puede ver, en 2017, Ghana y Côte d'Ivoire son los que tienen los 2 círculos más grandes, corresponden a 2/3 casi de la producción mundial, y la producción de cacao ha aumentado más o menos en un 3% anual, así que se ve que las áreas de cultivo están aumentando. La gran mayoría del cacao que se produce están destinados a la exportación. Hay muy poca producción nacional en los países de origen y el mayor importador es la Unión Europea, que consume el 40% más o menos, y Estados Unidos el 20%, y el resto está dividido en el resto del mundo. Los problemas del cacao, el más evidente de estos es la deforestación. La producción de cacao en los dos países principales productores aumentó de las 2,3 millones de hectáreas a 6 millones de hectáreas en los últimos 15 años más o menos. No, desde 1990, así que un poco más de 15 años. Esto corresponde a un 250%, un aumento del 250%. Aquí se puede ver los bosques de África Occidental. Aquí se ve Côte d'Ivoire y Ghana. Y cuando se ven los mapas de cubierta forestal de 1975 al 2000 y al 2013. La producción de cacao no es el único factor impulsor de la deforestación, pero es el principal, sobre todo en Côte d'Ivoire, que ahora al que le queda solamente el 10% de su cubierta forestal. No es el único problema de la producción del cacao, y seguramente conocerán el vínculo entre este y la mano de obra infantil. Y esto es una cuestión preocupante, incluso más que la de la deforestación, que es más reciente y se está intentando abordar en los últimos 20 años. Por supuesto, otro problema subyacente es el de la pobreza. Como la mayoría de los productos agrícolas, tiene cambios muy importantes de precio. Y en general, por ahora, los precios del cacao son demasiado bajos para tener una producción sostenible en la mayoría de los casos. Estos países también sufren problemas de mala gobernanza, también sobre todo en Côte d'Ivoire y también en Ghana, y también un mal cumplimiento de la ley. Ha habido muchas iniciativas voluntarias diseñadas para abordarlas. Hay muchos programas de certificación, de comercio justo, o orgánico, etcétera. Muchas de las empresas importantes tienen sus propias iniciativas de empresa que algunas veces utilizan programas de certificación o sus propios programas. Existe la iniciativa internacional de cacao para tratar con la mano de obra infantil, etcétera, y hay otras muchas cosas. En esta presentación no voy a hablar de estas en detalle, pero pueden leerlas en el informe. En general, a pesar de todo esto, seguimos viendo problemas de mano de obra infantil, mala gobernanza, deforestación, etcétera. No voy a decir que haya un consenso, pero creo que cada vez más personas reconocen que este lote de iniciativas, aunque puedan tener cierto efecto, no van a transformar de forma radical el sector. Así que, teniendo en cuenta estos antecedentes, el informe dice que la Unión Europea debe actuar.
puesto que es el importador mayor del mundo, así que realmente tiene el potencial de afectar las condiciones de la producción. Y si miramos otros productos agrícolas, es una situación especial, porque normalmente la Unión Europea no es el mayor importador de aceite de palma o de otros productos, pero sí que lo es del cacao. ¿Cuáles deben ser sus objetivos? El informe establece una serie de opciones que la Unión Europea puede considerar adoptar, y los factores de cada una de las opciones son factores que deben debatirse para establecer las cosas que deben tenerse en cuenta, y se proponen que los objetivos que deberíamos estar hablando es garantizar que el cacao importado en la UE se produzca de maneras que respeten las leyes del país, mano de obra infantil, etcétera, respete los derechos humanos y normativa laboral internacional, fomente las mejoras de gobernanza y produzca estándares sociales y medioambientales más altos que los de las leyes de producción del país, sobre todo en cuanto a los objetivos medioambientales. Esto no es nuevo, es similar a las iniciativas existentes, como la iniciativa del cacao y los bosques y la guía de la OECD de debida diligencia. Estamos hablando de la necesidad de que la UE tenga opciones para regular este mercado y las empresas que están basadas en la UE, pero muchas de estas no se pueden abordar sin que haya acción por parte de los países productores. Es decir, la UE no puede resolver el problema por sí sola. Teniendo esto en cuenta, el informe establece 8 opciones. No voy a hablar de todas ellas porque tardaríamos mucho, pero voy a comentarles las 4 opciones principales que creo que son las más valiosas. Las otras opciones simplemente las analizaremos. Ninguna de estas son mutuamente excluyentes y seguramente el paquete ideal sería una combinación de varias opciones. Y todas ellas tienen como función aumentar o complementar las opciones que ya existen o utilizan las iniciativas de otros sectores como el de la madera. La primera opción es la de los acuerdos bilaterales entre la UE y el país o países productores. El objetivo es alcanzar los objetivos acordados, que puede ser la legalidad de la producción o pueden ser objetivos más generales, con, por ejemplo, estándares medioambientales más altos, con el objetivo de mejorar los estándares en el país. También abordar los problemas subyacentes, mejorando la gobernanza y el cumplimiento de la ley, y la UE proporcionará asistencia para el desarrollo de capacidad. El siguiente lo van a reconocer porque utiliza como ejemplo los ABA FLEG. Pero muchas veces tengo que explicarlos al público relativo al cacao, pero en este público ya lo conocen. Garantías, sistemas de licencias, sistema de garantía de la madera, que se garantiza que solamente se exporte madera legal, y establece un sistema de concesión de licencias establecido en Indonesia, y aquí se ha visto mejoras en la gobernanza en varios de los países con acuerdos ABA. Y creo que hablaremos sobre esto en la siguiente sesión. Por supuesto, Ghana tiene un ABA para la madera con la UE, que será el enfoque de la siguiente sesión, y Côte d'Ivoire está negociando uno. Así que estos son antecedentes muy interesantes para plantearse si se podría utilizar este modelo para el cacao. Y, por supuesto, la iniciativa de cacao y bosques también es importante. El establecimiento de un sistema de concesión de licencias puede ser difícil porque estamos hablando de volúmenes de comercio más altos. Quizás se pudiera utilizar un sistema de puntuación de riesgos para ver el rendimiento. Por supuesto, estas son las opciones para la UE. Esto no es específico del mercado de la UE y puede ser complementario de todas las demás opciones de las que voy a hablar. Ahora vamos para las opciones de la UE para regular su mercado y las empresas que regulan en esto. La opción G, que son las letras que utiliza el informe, es el reglamento de diligencia debida.
para todas las empresas que comercializan productos de cacao o chocolate. Ya conocerán algunos de los modelos que ya existen, como el reglamento relativo a la comercialización de la madera. Es bastante similar al del EUTR, pero tiene algunas modificaciones interesantes. Bajo esto, seguro que conocen el reglamento de la madera, pero en esta opción las empresas tendrán que ejercer diligencia debida a la hora de comprar cacao, es decir, tienen que tener información completa sobre la fuente, un análisis del riesgo del incumplimiento de los objetivos, tanto si se trata de legalidad como objetivos más amplios que hemos hablado, una estrategia para mitigar el riesgo del incumplimiento. Y esto se puede basar en la legalidad, como el reglamento de la madera, o en objetivos más amplios. Y al igual que el reglamento de la madera trabaja con las ABA, y si tiene un sistema de concesión de licencias, hay un cumplimiento automático con esto podría ser un incentivo para acortar esos acuerdos bilaterales, del que hablé en el anterior. Y ahora imagínense la alegría con la que la Comisión Europea y los Estados miembros imaginaron la idea de legislar cada uno de los productos básicos forestales. Se imaginarán la cantidad de trabajo. Un reglamento para el aceite de palma, otro para productos madereros. Yo no creo que sea necesario hacer esto. Podemos tener un reglamento único que incluya diversos productos básicos y después tener una fase gradual de aplicación. Ahora, la opción H. Acá mantenemos el concepto de diligencia debida, pero lo analizamos con unos requisitos un poco más amplios, más generales. Se les exigirá a las empresas que ejerzan la diligencia debida para evitar violaciones a los derechos humanos, libertades fundamentales, a derechos de salud y seguridad y daños medioambientales. Y tenemos un modelo exitoso, que es el modelo francés de Devoir de la Vigilance, que es una ley de 2017 y se aplica a empresas de mayor envergadura, entre 150 y 200 trabajadores. También esta ley francesa exige que estas empresas publiquen planes de diligencia para demostrar cómo están cumpliendo con sus obligaciones y cómo aplicar sus procesos. Eso es parte de un debate un poco más general que se está llevando a cabo fuera del sector forestal, que es debates sobre quizás un plan de acción de la Unión Europea contra la deforestación, productos básicos. Pero el debate más amplio se deriva de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Y tal como la legislación francesa, el gobierno de Finlandia y Alemania también se han comprometido con leyes similares. Y estaremos más pendientes de cómo se desarrollan estos debates a nivel europeo. Y si se van a utilizar este tipo de legislación para cacao u otros productos específicos, quizás exista una función particular para la orientación en estos temas, porque las empresas necesitarán algún tipo de apoyo. Para culminar, la última opción es la opción E, que es una reforma de la legislación en materia de competencia en la Unión Europea. La legislación en materia de competencia ha sido diseñada para proteger a los consumidores contra empresas que pueden entrar en colusión u otro tipo de actividades desleales, pero puede inhibir a la colaboración entre empresas en temas de sostenibilidad más generales. Y nosotros queremos que los actores hablen los unos con los otros para promover, para hablar sobre temas de sostenibilidad, como por ejemplo el fijar precios mínimos de explotación, que es una de las formas para dar frente a algunos de los problemas subyacentes. Y algunas de las cosas que podemos ver a raíz de estudios que se han realizado es que muchas de las empresas o algunas empresas se ven inhibidas, se les prohíbe que se comuniquen con otras para hablar sobre este tipo de temas. Entonces, bueno, podría ser interesante considerar la opción de reformar o enmendar la legislación en materia de competencia para permitir que este tipo de discusiones tengan lugar. Estas son las 4 opciones que yo considero que son las más valiosas. Simplemente quiero mencionar con rapidez las últimas 4 opciones, porque el objetivo del informe no es decir esto es lo que consideramos que debe hacerse. Queremos alentar el debate. Y las otras 4 opciones
que en teoría son posibles, pero que probablemente tengan un valor inferior. Son el sistema de tarjetas, basándonos en el reglamento de la Unión Europea en materia de pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Esta es una forma un poco agresiva de mantener o de sacar del mercado europeo la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Y es un diálogo con los países que exportan pescados a la Unión Europea y tienen un sistema de tarjeta amarilla que puede seguirse con una tarjeta roja, como se hace en el fútbol. Que la tarjeta roja representa simplemente una prohibición de importación. Ha sido eficaz, es necesario admitir esto, pero su aplicación en cuanto al tema del cacao es bastante limitada porque las fuentes de exportación de cacao de la Unión Europea son más limitadas que en comparación con el pescado. Pero este sistema de advertencia podría aplicarse combinado con un sistema para asegurar la legalidad. Después tenemos las políticas de contratación pública. Estas tienen algún tipo de impacto y algunos países ya han alentado a la adopción de políticas de contratación pública, de comercio justo, etcétera. Pero en general, estas dependen en gran medida en sistemas de certificación y hemos visto que, aunque la certificación del cacao ha ayudado, no ha impulsado verdaderamente un cambio o transformación en el sector. Podría ser útil y se podría implementar con bastante rapidez, pero es poco probable que logre un cambio trascendental. La opción D es la regulación de las ventas. Y esto quiere decir que a través de un enfoque de diligencia debida se garantiza que se fijen una serie de criterios u exigencias con los que deben cumplir el cacao para que se pueda comercializar en el mercado europeo. Y este enfoque de diligencia debida quizás sea un poco más flexible. Y finalmente, un requisito para que las empresas presenten informes sobre las cadenas de suministro del cacao. Y consiste en exigir que las empresas publiquen información sobre la sostenibilidad de sus cadenas de suministro. Muchas empresas de gran envergadura ya hacen este tipo de cosas, por lo que es probable que esta solución no implique un cambio radical. Para concluir, he dicho que tenemos 8 opciones. Les aliento a que lean el documento y espero que sea de interés para la Comisión Europea y para los diversos Estados miembros. No existe una solución única o sencilla y ninguna de estas opciones es poco probable que alguna de estas opciones funcione por cuenta propia. Sería más eficaz quizás considerar la combinación de soluciones y aquí estamos viendo como un paquete de medidas para dar lugar a medidas por parte de los productores y los países productores y consumidores, así como los negocios. Y una buena idea serían acuerdos bilaterales, una exigencia de diligencia debida y la revisión de la ley en materia de competencia. Y evidentemente, independientemente del paquete de medidas que se adopte, es sumamente importante monitorear los impactos que estos pueden tener, porque algunos de los impactos, de los problemas son la pobreza, los salarios muy bajos, sobre todo para los pequeños agricultores. Y debemos garantizar que podemos contribuir a mejorar esta situación. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Duncan. Su presentación complementó muy bien la presentación que realizó Rosalind anteriormente. Rosalind, si por favor, si puedes subir al escenario con nosotros. Ahora vamos a dedicar media hora a una sesión de preguntas y respuestas. Si tenemos una serie de preguntas, yo las voy a aceptar por grupos. Cuando hagan sus preguntas, por favor, preséntense para que sepamos de dónde vienen. Veo 2 manos alzadas. El caballero por acá y después vamos hacia atrás. Buenos días, John Park. Trabajaba en la Wood Technology Society. Una pregunta para Rosalind. Usted habla del consumo interno y de alternativas al uso de la madera en Ghana. ¿Cuáles son los principales usos actualmente para la madera en Ghana? Gracias. Y vamos a aceptar otra pregunta del caballero por acá atrás y después la señora allá atrás.
Sí, muchísimas gracias. Yo soy Ewan Grant del Sistema de Aplicación de Leyes. Trabajé en África Oriental y tengo dos preguntas. En primer lugar, con relación a las tasas, al nivel de deforestación, se mencionó bastante el tema de la diligencia debida. Y yo me pregunto, ¿cuáles son los indicadores de la logística en cuanto a la deforestación ilegal? ¿Cuáles son las pistas que nos permiten dar con quién está llevando a cabo estas actividades, dónde y cómo? Y en segundo lugar, en relación con diversos programas de la Unión Europea tendentes a garantizar el cumplimiento jurídico de las leyes, ¿cuáles son los riesgos de una desinversión o de un desvío a gran escala de los productos? Es decir, que productos puedan ingresar al mercado de la Unión Europea de manera clandestina o que puedan estar dirigidos a otro mercado, sobre todo en el contexto del aceite de palma, y comentarios extraordinarios realizados hace 2 semanas por el primer ministro de Malasia en cuanto al informe de la BBC sobre la posibilidad de que sus comentarios surgieron a raíz de tratos sucios en cuanto al aceite de palma. Yo recomiendo al público que busquen en el sitio web de la BBC esta noticia, porque es muy importante. Vamos a aceptar una pregunta más de la señora allá atrás. Muchísimas gracias, Hannah Moanx, coordinadora de campañas de Fern. Muchísimas gracias a ambos oradores por sus presentaciones, especialmente a Rosalind. Me gustaría conocer qué opina sobre la presentación realizada por Duncan y cuáles de las opciones o de los paquetes de opciones, sobre todo a la luz del contexto de lo que está sucediendo en Bruselas en estos momentos, en la última semana de la comunicación sobre acción incrementada en cuanto al cambio climático por parte de la Unión Europea. Y esto se publicará en las próximas semanas. Entonces, quiero saber cuáles son sus opiniones en cuanto a qué podría resultar útil para hacer frente a los problemas de gobernanza en Ghana. Muchísimas gracias. Duncan, ¿hay algo que quiera hablar sobre los riesgos del desvío del comercio? Sí, este es un problema muy serio y potencialmente puede ser un problema de gran envergadura. Algo muy interesante aquí en cuanto al EUTR es que no sabemos en detalle qué es lo que están haciendo las empresas para dar respuesta a esta situación y lo que está ocurriendo con los patrones de comercio en los países productores, de si la madera ilegal se está desviando a otros mercados o si se cuentan con medidas para evitar que estos materiales aprovechados ilícitamente ingresen al mercado. Pero sí ha habido un cambio importante, como ustedes saben, con China, y esto es una situación delicada. Algo que sí conocemos en relación con los ABA, en lugar de con el EUTR, y es que tras el sistema de licenciamiento de Indonesia ha habido un pequeño aumento en la cantidad de exportaciones de Indonesia a la Unión Europea y la cantidad de madera procedente de Indonesia que se comercializa en el mercado europeo. No ha sido enorme, pero ha sido un incremento que cabe mencionar. Y en los países productores sabemos que China es uno de los principales y sabemos que el Reino Unido tiene programas para tratar de colaborar con China para tratar de desarrollar medidas similares para mantener fuera del mercado los productos de procedencia ilegal. La Unión Europea es el principal importador en cuanto al cacao y por lo tanto, la Unión Europea tiene un papel, un impacto mucho más importante en cuanto a este tema. Rosalind, muchísimas gracias. Sí, yo creo que la primera hablaba sobre los principales usos de la madera en Ghana
Y estos son principalmente para la industria de la construcción y también para crear suelos de madera. Y las alternativas que hemos creado para el mercado interno se han centrado en el uso de bambú. El bambú se ha utilizado muchísimo en Asia, en el sector de la construcción, para cosas que no nos podríamos imaginar. Es un material bastante resistente, a una especie que no hemos investigado lo suficiente, porque podríamos plantarlo incluso en Ghana. Tenemos terrenos que son aptos para plantaciones de bambú. Tenemos plantaciones de bambú que no están siendo manejadas. Y yo creo que si prestamos atención a estos temas y gestionamos, manejamos las plantaciones de bambú y que plantamos todavía más, esto podría ayudar bastante a respaldar el mercado interno. Y es interesante ver que la Comisión Forestal ha creado una unidad de bambú para analizar estos temas y para complementar, tratar de dar solución a algunos de los problemas a los que nos enfrentamos. Yo creo que esto es una buena idea para el futuro y también una política de adquisición pública que esté de la mano con iniciativas en el sector de la construcción que busquen usos más sostenibles de la madera, iniciativas que hagan frente a los usos de la madera a nivel nacional. ¿Y quién está involucrado en la deforestación ilegal? Esta es una pregunta muy interesante. Como se trata de una medida de algo, una actividad ilegal, pues la gente lo hace a escondidas. Entonces, quizás los datos lo que nos permite identificar que esto se está llevando a cabo son datos de imágenes, etcétera. Pero no se le está prestando la atención necesaria desde el punto de vista de los organismos encargados de la aplicación de las leyes para reducir las tasas de tala ilegal. Pero a menos de que se arreste a alguien en una autopista o algo similar, va a ser muy difícil saber quién está realizando este tipo de actividades y cómo. Y las medidas que tenemos ahora no son lo suficientemente disuasorias, pues ahora pues simplemente se impone una multa y las multas se pagan con mucha facilidad. Y considero que para ellos es mucho más interesante, merece más la pena el involucrarse, participar en actividades de tala ilegal y si los atrapan, pues pagar la multa y seguir haciéndolo. También me parece que las dos presentaciones que realizamos esta mañana se complementaron mucho y las opciones que mencionaba Duncan sobre la base de su informe están vinculadas a la diapositiva que yo tenía mostrando los vínculos en las iniciativas para hacer frente a la deforestación y la ilegalidad. Yo hablaba de los procesos que nosotros tenemos en estos momentos para el mercado de la madera y cómo podemos vincularlos con una norma de paisajes. Y es interesante ver cómo otros productos que no representan un porcentaje muy alto, como el caucho, que se menciona y tenemos casos en los que los productores de cacao están cortando sus plantaciones de cacao para plantar caucho. Entonces, si podemos aprender de lo que está ocurriendo en el sector forestal y aplicar estas lecciones en el sector agropecuario en cuanto a estos productos básicos, podría ser bastante interesante. Y como aprendemos de todas estas iniciativas y vemos cómo se complementan unas con las otras de manera interna y externa, analizar la situación de los mercados a los que proporcionamos nuestros productos y el impacto que podrían tener los acuerdos bilaterales. Esto que es parte de la iniciativa de Cacao y Bosques y es muy importante. Pero esto no va a ser simplemente un documento de acción. Esto es algo que vamos a poner en práctica y el sector privado va a respetar estos criterios y estos compromisos y creo que vamos a lograr bastantes avances. También con relación a lo que hablaba Duncan, la ley en materia de competencias. Muchas de las empresas en el sector privado, aunque se han comprometido a la iniciativa de Cacao y Bosques, no se reúnen y no hablan entre ellas por miedo a incumplir con la ley en materia de competencias. Y ellos se han acercado a mí para hablar sobre diversos planes de aplicación
Y bueno, ¿por qué no podemos tener un plan de aplicación para el sector privado también? Para todas las empresas del sector privado, por lo que podemos tener esfuerzos similares en el mismo entorno. Todo el mundo quiere que se atribuya la culpa a una o a dos cosas. Pero yo considero que estas dos presentaciones que hemos realizado esta mañana y las iniciativas que hemos comentado y las iniciativas impulsadas por los países son los que van a marcar la diferencia. No sirve de nada contar con el apoyo internacional si el país mismo no quiere hacer algo al respecto. Muchísimas gracias, Rosalind. Me interesa mucho escuchar a algún compañero de uno de los países de productores agrícolas que exportan a la Unión Europea, si tienen algún comentario sobre las opciones que ha comentado Duncan. Por favor, levanten su mano si quieren decir algo. He visto algunas manos de esta señora aquí y después pasaremos a este lado. Gracias, Liz de DFID. Gracias a los dos por sus presentaciones excelentes. Mi pregunta es de seguimiento sobre lo que ha dicho Rosalind. Me ha gustado mucho la diapositiva sobre las diferencias entre teoría y práctica y ha hablado de este tema de las estrategias múltiples de implementación y los impulsados por los donantes en comparación con las nacionales y los problemas para atraer financiación. Si tuviese una varita mágica, ¿qué cree que deberíamos de hacer de otra manera para ayudar a los donantes para que nos recuerden, por ejemplo, el Acuerdo de París, que parece que ha quedado ahí en el pasado? Me interesa saber mucho su opinión. Y ahora pasamos a esta señora que hay aquí. Gracias. Me llamo Antoinette Salah. Soy una consultora de comida. La primera pregunta es para Duncan. ¿Han hecho los principales actores del sector del chocolate hecho algún comentario sobre el informe? Y la segunda pregunta es... perdone, se me ha olvidado su nombre. Rosalind. ¿Cuál es la función de las mujeres en Ghana sobre la gobernanza forestal? Una pregunta general. Y ahora vamos a escuchar estas dos preguntas que hay aquí delante, en la primera fila. Gracias. Soy Clive Thomas, asesor de política. Gracias por las dos presentaciones. Mi pregunta es como la anterior que se acaba de hacer, específica para Duncan con respecto a las reacciones que haya tenido el sector corporativo desde que se ha redactado el informe y desde su publicación, sobre todo en lo que respecta a reforma de leyes de competencia. Y ahora aquí... soy Penny Davis de la Fundación Ford. La semana pasada estaba en la iniciativa de transparencia de las industrias extractivas y había una delegación de Ghana y una de las cosas que me llama la atención es que la tala ilegal, el tema de los acuerdos bilaterales beneficia a los gobiernos porque aumentan las regalías puesto que se cierran las ilegalidades, pero en el sector de la minería hay acuerdos bilaterales en los que los países productores han negociado acuerdos a largo plazo con países europeos y estadounidenses en detrimento de sus propias economías, porque en estos acuerdos se incluyen precios muy bajos para sus productos. Así que mi pregunta para Duncan, así como para Ghana, es que teniendo en cuenta los precios tan bajos para el cacao, que parece que forman parte de uno de los factores impulsores de la desforestación, ¿cuál es el riesgo de tener toda esta mayor burocracia, etcétera, de que Ghana tenga un acuerdo incluso peor para su cacao al negociar este tipo de acuerdos con la Unión Europea? Solamente quiero ser un poco provocativa. Se ha mencionado la ley de la competencia, pero a mí me parece que las empresas están impulsando los precios hacia la baja o que el gobierno de de Ghana no ha podido negociar los precios. Y además tenemos todos estos estándares que aumentan los costes, etcétera. ¿Es esto realmente viable en cualquiera de las dos partes?
Muchas gracias. Unas preguntas muy interesantes. Rosalind, te doy la palabra primero. Respecto a la pregunta sobre qué se puede hacer de otra manera, esto vincula con uno de los puntos de mi diapositivas respecto a que exista un sistema en el país que redefina. Estas iniciativas proceden de diferentes ángulos y creo que el país es el que los tiene que definir, que esto es un sistema que tiene relevancia para el sistema del sector forestal y tiene que crearse para abordar estas carencias. Si no analizamos cuáles son las carencias y cuáles son los objetivos, es posible que recibamos todos estos fondos y solamente resolverían una de las piezas del rompecabezas. Como país o países tenemos que ver la situación más general para desarrollar no solamente una agenda sobre esto, sino que también tenemos que tener un plan incluso antes de que las iniciativas procedan de las fuentes externas. De esta manera, cuando tengamos todas las partes del rompecabezas, podremos obtener mayor impacto y más recursos de los que estamos obteniendo. Si el país no intenta conseguirlo, sigue siendo difícil. Seguimos trabajando en iniciativas por proyecto. Incluso podríamos tener un plan de comunicación común. Por ejemplo, Red Plus tiene una iniciativa de comunicación y los ABAS también. Estamos enviando los diferentes mensajes a las mismas comunidades y son las mismas personas, son las mismas partes interesadas. Podemos tener un solo plan que tenga diferentes componentes y que se ajuste a estos diferentes componentes. Yo creo que esta es la manera de actuar. ¿Cuál es la función de las mujeres en Ghana en la gobernanza forestal? Cuando empezamos esta discusión, hemos visto que el sector forestal, en lo que respecta a la toma de decisiones, es sobre todo establecido por los hombres. Tenemos mujeres que participan, que trabajan en áreas muy difíciles, están cuidando de los bosques y asegurándose de su salvaguarda. Pero cuando llega a la toma de decisiones, ¿cuál es su función? Y también en el lado de la comunidad hay participación que no permiten a las mujeres estar sentadas a la mesa, porque no se les permite incluso llegar a ciertos círculos y poder hablar de ciertas cuestiones de importancia nacional y local. Y en el contexto, por ejemplo, del proceso ABA, mi compañera hablará más mañana. En cuanto a la discusión de Red para mejorar la gobernanza, tenemos un mapa de ruta para mejorar la inclusión del género. Hemos desarrollado un grupo de trabajo que trata del tema del género para hablar de todas las iniciativas de toma de decisiones. En todas las reuniones tengan un porcentaje de mujeres que participen en este. Y no queremos únicamente verlas, queremos también escucharlas, queremos saber su opinión. Si tenemos que reunirnos con ellas de forma independiente, lo haremos. Si lo hacemos de manera conjunta, lo hacemos. O si tenemos que hacerlo a diferentes horas, también lo vamos a hacer. Lo que me hubiera encantado es ver que estas disposiciones se tengan en cuenta y formen parte de la imagen de todo el país, porque tenemos una política de agenda nacional en la que queremos mostrar inclusión, pero no se menciona en Red Plus, no se menciona la forestería, etcétera. Así que esta agenda de policía se desarrolló después de la política de inclusión del género. Estos son algunos de los pequeños pasos que estamos dando, pero que nos gustaría verlos implementados. Por supuesto, los cambios no se aceptan fácilmente en todos los círculos y esto va a llevar tiempo. Pero incluso en los niveles de toma de decisiones del sector forestal tenemos mujeres que están haciendo que se cuente con ellas, aunque esto va a llevar cierto tiempo. Gracias. Tenemos una sesión específicamente centrada en la igualdad de género, así que podremos seguir hablando de este tema. ¿Tienen algún comentario sobre la cuestión de los riesgos de alguna de las opciones para la Unión Europea en cuanto a Ghana en el sector del cacao?
Es un tema enorme, de enorme importancia. Algunos comentarios que quiero hacer. No creo que la minería sea una comparación similar, porque no se ve acuerdos entre gobiernos que se ven para el futuro, pero habiendo dicho esto, lo que ha abordado como riesgo es un riesgo real que tenemos que tener en cuenta. Vamos a empezar desde el punto de vista del futuro actual del sector del cacao. No parece muy sólido. Está caracterizado por la pobreza, por la mano de obra infantil. La desforestación está reduciendo la productividad del sector y a largo plazo reducirá la productividad del sector. Y es decir, tal y como estamos, mantenerse como estamos no va a ser una buena solución. Incorporar estándares más altos, a intentar conseguir la sostenibilidad social y medioambiental va a suponer un aumento de los costes. Así que el truco es que cuando se cree el paquete de medidas es que los costes los soporten los consumidores mediante el establecimiento de creación de capacidad de las empresas, etcétera, en los países más ricos, en lugar de cargárselo a los productores. Esto es un debate muy amplio del que no queremos entrar ahora mismo, pero que en general los productos de comida, los alimentos que compramos en los países desarrollados son demasiado baratos porque no reflejan el coste de producción. Pero no vamos a entrar en esto. Lo que yo creo que debería ser posible es obtener acuerdos bilaterales, las obligaciones de diligencia debida que establezcan requisitos para las empresas en todos los ámbitos, para que no estemos en una situación en la que algunas empresas puedan mejorar las condiciones respecto a otras. Así que lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que los costes se asignen a las partes interesadas que los puedan sostener y no a los que nos puedan. Pero creo que también determina la necesidad de monitorizar el impacto de lo que ocurra. Creo que esto es lo que puedo decir con el tiempo que tengamos. La pregunta más fácil son las respuestas al informe, que solamente se publicó hace 2 semanas, así que no tenemos una respuesta formal de momento. Varias personas en la Comisión Europea me han hecho saber que les parece muy interesante entre comillas. Consulté bastante con la Comisión Europea, algunas ONG, algunas empresas, incluida la Asociación del Cacao Europea, que son empresas comerciadoras, empresas de cacao y chocolate, y algunas han dicho explícitamente, no en respuesta al informe, sino durante el periodo en el que se estaba redactando, que creen que una idea sensata sería normativa. Por ejemplo, en marzo de 2019, Bertanin Hansen dijo que muchas empresas como las nuestras ya están implementando medidas de diligencia debida y no nos gustaría tener diferentes normativas a nivel nacional. Y estas ya están apareciendo en algunos países de la UE, como Bélgica. Por supuesto, esto de que cada país sea diferente puede ser bastante difícil para las empresas. También creemos que sería beneficioso tener legislación vinculante a nivel de UE para que afecten a todas las empresas de ambos niveles. Tenemos que asegurarnos que a nivel de la UE la legislación sea uniforme y que incluya diligencia debida de los proveedores. El grupo de Caliber, que son comerciantes de semillas de cacao, establecen que debe establecerse un nivel que sea igualitario para todas las empresas. Y hay que establecer planes de acción con los países productores y también parece inevitable que haya algún tipo de normativa y que esto consiga crear el entorno en el que se consigan superar los retos de este sector.
en estos antecedentes en los que hay cada vez más interés en cuanto a una legislación de derechos humanos que se apliquen como la legislación francesa. Y es interesante que los que proponen esta legislación hablen mucho de derechos humanos y después añadan al final el medio ambiente sin pensar demasiado lo que esto significa. Por ejemplo, creo que personas como nosotros tenemos que participar en este debate y creo que hay un traslado hacia ese entorno. Creo que las empresas que tratan el cacao y el chocolate quizá den su opinión más posteriormente. Pero parece que en general se va a pedir que haya cierta legislación procedente del nivel de la Unión Europea. Respecto a la pregunta sobre si ha habido respuestas, sobre la propuesta de reforma de ley de la competencia. No es una que yo haya consultado sobre esta, pero es una que procedió de ese debate. Esto nos ha llevado muy bien hasta la pausa para el café. Ha sido un inicio excelente de la reunión. El café se va a servir arriba. Antes de que pasemos allí, les voy a pedir que le den las gracias a nuestros ponentes de nuevo.